El golpe no fue físico. Fue peor. La palabra cayó desde el altar como una piedra lanzada contra mi pecho, rebotó en las paredes de cantera de la iglesia colonial y se clavó en el centro de mi dignidad. Bastardo. El padre Ignacio la pronunció con una claridad que cortaba el aire, con una autoridad que solo da la sotana negra y el crucifijo de plata colgando sobre el pecho. Su voz atravesó el incienso, silenció el murmullo de las oraciones, congeló el movimiento de las manos que sostenían rosarios gastados. Bastardo. Yo estaba de pie junto a mi madre en esa mañana de domingo, bajo la luz filtrada por vitrales rotos que pintaban el piso de piedra con manchas de colores deslavados. Un hombre adulto de 32 años reducido a nada por una sola palabra pronunciada desde un púlpito. Mi madre bajó la mirada. Siempre lo hacía cuando el pasado regresaba a buscarla. Sus dedos apretaron el rebozo bordado que llevaba sobre los hombros, ese mismo rebozo color vino que había heredado de mi abuela y que olía a lavanda y a secretos guardados. El padre Ignacio me señaló con su mano derecha, la misma mano que bendecía hostias y levantaba cálices, la misma mano que ahora temblaba levemente mientras me condenaba frente a toda la comunidad de San Miguel de las Cruces. Dijo que no tenía derecho a estar allí, que mi origen era una mancha en la pureza de aquel lugar sagrado, que mi presencia ofendía a Dios mismo. La humillación fue pública, ritual, bendecida por cruces de madera tallada y miradas que no se atrevieron a cuestionar absolutamente nada. Las bancas crujieron con el peso del silencio cómplice. Pero hubo un detalle que solo yo noté. La mano del sacerdote no solo temblaba al señalarme. También temblaba cuando sostuvo el cáliz segundos antes, cuando sus ojos se encontraron brevemente con los míos y algo antiguo y enterrado cruzó entre nosotros como un relámpago silencioso. Nadie más lo vio. Yo sí. Y en ese instante recordé las noches de mi infancia cuando mi madre lloraba en la cocina iluminada apenas por una vela, el sonido ahogado de su llanto mezclándose con el canto de los grillos que entraba por la ventana abierta. Recordé las visitas a escondidas al convento adyacente a la iglesia, siempre al atardecer cuando las sombras se alargaban y nadie prestaba atención. Recordé al hombre que nunca conocí, el que ella llamaba padre, con un miedo que yo no entendía entonces pero que ahora ardía como brasas en mi memoria. Salgan de la iglesia, ordenó el padre Ignacio desde el altar. Su voz resonó entre los arcos de piedra. No son bienvenidos en la casa de Dios. Mi madre dio un paso atrás instintivamente, arrastrando sus huaraches sobre el piso frío. Pero yo no me moví. Sentí la sangre subir por mi cuello como lava, la mandíbula tensarse hasta que me dolieron los dientes. El murmullo creció entre los feligreses, un zumbido bajo de voces escandalizadas y curiosas, pero nadie nos defendió. Nadie dijo una palabra a nuestro favor. Las bancas de madera tallada crujieron como si la iglesia misma se incomodara con el peso de aquella injusticia. Doña Carmen en la tercera fila miró hacia otro lado. Don Roberto carraspeó y fingió buscar algo en su misal. La señora Fuentes apretó a su hijo contra su pecho como si la bastardía fuera contagiosa. Mientras caminábamos hacia la salida por el pasillo central, mis pasos resonando en la nave vacía de compasión, algo se deslizó de mi bolsillo. No lo sentí caer. Solo escuché el sonido seco de algo golpeando contra la piedra, un golpe que pareció más fuerte que el repique de las campanas. La vieja fotografía doblada cayó de mi chamarra de mezclilla y se deslizó por el piso inclinado hasta detenerse exactamente frente al altar, como si una mano invisible la hubiera guiado hasta allí. Junto a ella cayó el rosario gastado, ese rosario de cuentas de madera que mi madre me había dado la noche anterior con manos temblorosas y ojos llorosos, diciéndome solamente, es hora de que sepas. El padre Ignacio se congeló. Su rostro perdió todo el color. La hostia que sostenía en alto tembló en su mano. Por un segundo infinito, el hombre santo dejó de existir y en su lugar apareció alguien aterrorizado, alguien que veía su pasado materializarse frente a él como un fantasma que hubiera esperado décadas para regresar. Me agaché lentamente. Cada músculo de mi cuerpo vibraba con una mezcla de rabia y algo más profundo, algo que no tenía nombre pero que ardía como el copal en el incensario. Tomé la fotografía entre mis dedos, la desdoblé con cuidado deliberado y la levanté en alto para que todos la vieran. Era él. El padre Ignacio.
Años más joven, sin sotana, sin el peso de las mentiras sobre los hombros. Abrazando a mi madre. Ella no tendría más de 18 años en esa imagen, con su vestido blanco de domingo y una sonrisa que yo jamás le había visto en todos mis años de vida. Detrás de ello se veía claramente una puerta del convento, esa puerta de madera tallada con una cruz que todos en el pueblo conocíamos. La fecha estaba escrita a mano en tinta desvanecida en el reverso, 15 de marzo de 1992. Exactamente 9 meses antes de mi nacimiento. El secreto que todos habían elegido ignorar durante más de 3 décadas estaba ahora expuesto bajo la luz de los vitrales rotos. El aire en la iglesia se volvió denso, viscoso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a observar. El padre Ignacio abrió la boca pero no salió sonido alguno. Su rostro palideció aún más, si eso era posible. La humillación cambió de dirección como un viento que gira súbitamente en el desierto. Ahora las miradas no estaban clavadas en mí. Estaban clavadas en él. Don Roberto se puso de pie lentamente. La señora Fuentes dejó escapar un jadeo ahogado. Doña Carmen se persignó 3 veces seguidas mientras murmuraba oraciones. Y justo cuando creí que todo terminaría allí, cuando pensé que la verdad finalmente había salido a la luz y que podríamos marcharnos con algo parecido a la dignidad, las campanas comenzaron a sonar solas. Un repique fuerte, insistente, casi violento que nadie había ordenado. Las campanas de San Miguel de las Cruces sonando sin que nadie tirara de las cuerdas, marcando algo que nadie en aquella iglesia estaba preparado para enfrentar. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, para comprender el peso real de aquella fotografía y el temblor en las manos del padre Ignacio, necesito llevarte conmigo 32 años atrás. A un pueblo del centro de México donde los secretos se guardaban como joyas y donde el silencio era una forma de supervivencia. Necesito mostrarte a una muchacha de 18 años llamada Socorro, mi madre. Y a un joven seminarista llamado Ignacio Montes que llegó a San Miguel de las Cruces con los ojos llenos de fe y el corazón todavía capaz de amar fuera de los límites que su vocación le imponía. Necesito mostrarte cómo se construyó la mentira, cómo se levantó el silencio piedra por piedra hasta formar una muralla, y cómo yo crecí a la sombra de esa muralla sin saber que del otro lado estaba mi padre. Vestido de negro, bendiciendo a todos menos a mí. San Miguel de las Cruces era y sigue siendo uno de esos pueblos mexicanos que parecen haberse quedado detenidos en algún punto entre 2 siglos. Las calles empedradas suben y bajan siguiendo las curvas de la colina sobre la que se asienta el pueblo. Las casas de adobe pintadas de colores pastel se apiñan unas contra otras como si se sostuvieran mutuamente. Y la iglesia colonial domina la plaza principal con sus 2 torres gemelas que señalan al cielo como dedos acusadores. En 1992, cuando mi madre tenía 18 años y su vida entera brillaba frente a ella como un camino limpio bajo el sol, el padre Mateo todavía oficiaba en San Miguel. Era un hombre mayor, de casi 70 años, con manos temblorosas por el Parkinson y una voz que apenas se escuchaba más allá de las primeras bancas. La diócesis decidió enviarle ayuda. Enviaron a Ignacio Montes. Ignacio tenía 25 años cuando llegó a San Miguel de las Cruces. Venía de una familia acomodada de Guadalajara, una de esas familias donde tener un hijo sacerdote era motivo de orgullo y distinción social. Había entrado al seminario a los 19 años empujado más por la voluntad de su madre que por una verdadera vocación, pero con el tiempo había aprendido a encontrar consuelo en los rituales, en la estructura de las oraciones, en la belleza austera de una vida dedicada a lo divino. O eso creía él. Llegó a San Miguel un martes de marzo, cuando los jacarandas estaban floreciendo y el pueblo se llenaba de ese púrpura intenso que parece irreal bajo el cielo azul mexicano. Traía 2 maletas, una Biblia gastada y la certeza de que su vida ya estaba escrita y resuelta. No sabía que Socorro Ramírez existía. No sabía que en menos de una semana, su certeza se desmoronaría como adobe bajo la lluvia. Socorro era la hija menor de don Esteban Ramírez, un albañil que se había roto la espalda levantando casas ajenas mientras la suya propia se caía a pedazos. Mi abuelo era un hombre callado, endurecido por el trabajo y por la muerte temprana de su esposa, mi abuela paterna a quien nunca conocí. Después de que ella muriera de una neumonía mal atendida cuando Socorro tenía 12 años,
mi abuelo se volvió aún más silencioso, más distante. Trabajaba desde el amanecer hasta que se ponía el sol, llegaba a casa cubierto de polvo y cal, comía en silencio lo que Socorro le preparaba, y se dormía en su silla mirando la pared. Socorro creció prácticamente sola, criándose a sí misma entre las gallinas del patio, los elotes que hervía para vender en la esquina, y los sueños que tejía mientras barría el patio de tierra bajo las estrellas. Soñaba con salir de San Miguel. Soñaba con estudiar algo, lo que fuera, en Querétaro o en León. Soñaba con una vida más grande que aquel pueblo donde todos conocían los pecados de todos y donde nada nunca cambiaba realmente. Conoció a Ignacio una tarde de jueves cuando ella llevaba flores frescas a la iglesia para adornar el altar. Era su turno de cuidar el templo esa semana, una responsabilidad que rotaba entre las jóvenes solteras del pueblo. Socorro llegó con un ramo de claveles rojos y blancos que había comprado en el mercado con sus propios centavos, guardados uno por uno durante semanas. Ignacio estaba de espaldas, ordenando las bancas que algunos niños habían desacomodado durante el catecismo de la tarde. Cuando ella entró, él se dio vuelta y sus ojos se encontraron bajo la luz dorada que entraba por los vitrales. No fue amor a primera vista. Eso sería demasiado simple, demasiado romántico para lo que realmente sucedió. Fue reconocimiento. Como si sus almas se hubieran conocido en algún lugar antes de este mundo y se sorprendieran de encontrarse aquí, en esta iglesia, en este pueblo. Con estos cuerpos y estas circunstancias que parecían diseñadas específicamente para mantenerlos separados. Hablaron esa tarde. Solo un poco. Él le preguntó su nombre. Ella se lo dijo con voz apenas audible, bajando la mirada como le habían enseñado que debía hacer una muchacha decente frente a un hombre de iglesia. Pero cuando levantó los ojos nuevamente, descubrió que él la estaba mirando no con la distancia profesional de un seminarista, sino con algo más cálido, más humano, más peligroso. Le preguntó sobre el pueblo. Ella le habló de San Miguel, de las fiestas patronales, del mercado los domingos, de las familias que llevaban décadas viviendo en las mismas casas, heredando las mismas rutinas. Él escuchó con una atención que ella nunca había recibido de nadie. No la interrumpió. No le dijo qué pensar o cómo sentir. Solo escuchó. Y en ese silencio atento, Socorro sintió algo que no había sentido desde que su madre murió, la sensación de ser vista realmente, de existir completa en la mirada de alguien más. Comenzaron a encontrarse. No de manera planeada al principio. Eran encuentros casuales, accidentales, que dejaron de ser casuales en algún punto que ninguno de los dos podría identificar exactamente. Socorro llegaba temprano a arreglar el altar y él siempre estaba allí, leyendo el breviario o preparando la misa. Luego fueron caminatas breves después de misa, supuestamente para hablar sobre los preparativos de la fiesta patronal que se acercaba. Luego fueron conversaciones más largas en el jardín del convento, protegidos por la sombra de los naranjos que llenaban el aire con su aroma dulce. Hablaban de todo. Ignacio le contaba sobre Guadalajara, sobre los libros que había leído. Sobre las dudas que a veces lo asaltaban en mitad de la noche cuando se preguntaba si realmente había escuchado el llamado de Dios o solo el llamado de su madre ambiciosa. Socorro le hablaba de sus sueños, de su deseo de estudiar, de la soledad que la acompañaba desde que su madre había muerto. Se mostraban sus heridas mutuas, esas heridas que solo se muestran cuando confías en que alguien no las usará en tu contra. El amor llegó sin pedir permiso. Llegó lento y luego de golpe, como llega la lluvia en julio, primero unas gotas dispersas que parecen insignificantes, y luego un diluvio que lo arrasa todo. Para junio, ya no podían fingir que lo que sentían era solo amistad espiritual o compañerismo piadoso. Para julio, se tomaban de las manos cuando nadie los veía. Para agosto, se besaron por primera vez bajo los arcos del claustro, con el corazón golpeándoles el pecho tan fuerte que creían que los descubrirían solo por el ruido de sus latidos. El mundo se redujo a los dos. El futuro dejó de existir. Solo había ese presente eterno donde existían juntos, donde sus mundos imposibles se tocaban brevemente antes de tener que separarse nuevamente. Ignacio comenzó a cuestionar todo. Su vocación. Su fe.
El sentido de una vida dedicada a un Dios que parecía exigir la renuncia a la única cosa que lo hacía sentir verdaderamente vivo. Socorro también dudaba, pero de cosas diferentes. Dudaba de si era pecado amar a un hombre que le pertenecía a Dios. Dudaba de si merecía ese amor. Dudaba de si el pueblo los perdonaría alguna vez si se atrevían a elegirse mutuamente por encima de todo lo demás. Pero el pueblo tiene ojos. El pueblo siempre tiene ojos. Doña Carmen vio cómo Socorro salía del convento una tarde con los labios más rojos de lo normal y una sonrisa que no podía ocultar. Don Roberto notó cómo el seminarista joven miraba a la muchacha Ramírez durante misa, con una intensidad que no era apropiada para un hombre de iglesia. La señora Fuentes comentó con sus comadres que Socorro ya no vendía elotes en la esquina como antes, que ahora pasaba demasiado tiempo en la iglesia para una muchacha que nunca había sido particularmente devota. Los rumores comenzaron a circular como humo, imposibles de atrapar pero imposibles de ignorar. Para septiembre, el padre Mateo llamó a Ignacio a su despacho. El viejo sacerdote no era tonto. Había sido joven una vez, muchas décadas atrás, y había visto este mismo drama desarrollarse en otros pueblos, con otros jóvenes que creían que su amor era único y especial. Le habló a Ignacio con una mezcla de compasión y firmeza. Le recordó sus votos. Le habló del escándalo que significaría para la iglesia si un seminarista abandonara su vocación por una muchacha de pueblo. Le dijo que debía elegir. Y le dio hasta fin de mes para decidir. Ignacio se desmoronó esa noche. Se encerró en su celda del convento y lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por Socorro. Lloró por él mismo. Lloró por la imposibilidad de todo. Y en algún momento entre las lágrimas y las oraciones desesperadas, tomó una decisión. Le diría a Socorro que no podían seguir viéndose. Respetaría sus votos. Seguiría adelante con la ordenación que estaba programada para diciembre. Sería sacerdote como su madre quería, como Dios supuestamente quería, como todos esperaban. Enterraría este amor como se entierra un muerto, con dolor, con ceremonia, con la esperanza de que eventualmente el tiempo lo cubriría con suficiente tierra como para que dejara de doler. Se lo diría a Socorro el viernes siguiente. Había planeado todo. Las palabras que usaría. El lugar donde se encontrarían. Cómo sería firme pero amable. Cómo le pediría que lo entendiera. Pero el miércoles Socorro llegó al convento con una urgencia en los ojos que él nunca había visto. Lo encontró en el jardín y sin decir palabra lo jaló detrás de la bodega donde guardaban las velas y los ornamentos. Allí, protegidos por las sombras de la tarde, ella le tomó las manos y le dijo 3 palabras que lo cambiaron todo: estoy embarazada. El mundo de Ignacio se detuvo. Su corazón dejó de latir por un segundo infinito y luego comenzó a galopar como caballo desbocado. Socorro no lloraba. Eso fue lo que más lo sorprendió. Estaba asustada, sí, podía verlo en cómo le temblaban las manos, pero no lloraba. Solo lo miraba esperando una respuesta, esperando que él dijera algo, lo que fuera, que le diera alguna señal de que no la dejaría enfrentar esto sola. Ignacio abrió la boca pero no salió sonido. En su mente se desplegó el futuro como un pergamino maldito, el escándalo, la vergüenza, el exilio de la iglesia, la ira de su familia, la humillación pública de Socorro. Y detrás de todo eso, más pequeño pero más real, un bebé. Su bebé. Una vida que él había ayudado a crear y por la cual ahora debía responder. Y me voy a ir del pueblo, dijo Socorro con voz firme pero quebrada. Puedo irme con mi tía a León. Nadie tiene que saber que es tuyo. Puedo decir que el padre se fue, que fue alguien que pasó por el pueblo. Ignacio la miró. Realmente la miró. Vio a la muchacha de 18 años que había hecho sonreír bajo los naranjos. Vio a la mujer que llevaba a su hijo dentro. Vio el sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer para protegerlo a él, para proteger su vocación, su futuro, su buena reputación. Y sintió algo romperse dentro de su pecho. No era su corazón. Era algo más profundo. Era su columna vertebral, esa columna moral sobre la cual había construido toda su identidad. No, dijo finalmente. No te vas a ir sola.
Nos vamos juntos. Mañana. Dejaré el seminario. Encontraremos una forma de vivir. Criaré a mi hijo. Me casaré contigo si me aceptas. Socorro lo miró con ojos enormes. Por un momento pareció que iba a decir que sí, que tomaría su mano y huirían juntos hacia algún lugar donde pudieran ser simplemente Ignacio y Socorro, sin el peso de las expectativas y los juicios. Por un momento, el futuro se abrió como una puerta luminosa. Pero entonces Socorro negó con la cabeza lentamente. No puedo pedirte eso, susurró. No puedo ser la razón por la que abandones todo. Tu familia te repudiaría. La iglesia te repudiaría. Y yo. Yo no podría vivir sabiendo que arruiné tu vida. Ignacio quiso protestar, quiso decirle que ella no estaba arruinando nada, que el amor no arruina, que construye, que sana, que salva. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta porque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, sabía que ella tenía razón. Sabía que si abandonaba el seminario ahora, su madre nunca se lo perdonaría. Sabía que su familia lo borraría de las fotos, de las conversaciones, de la memoria familiar. Sabía que tendría que trabajar en lo que fuera para mantener a Socorro y al bebé, que probablemente terminarían pobres en algún pueblo donde nadie los conociera, donde él sería solo un hombre más entre miles. Sin la distinción que le daba la sotana, sin el respeto que le daba el altar. Y se odió a sí mismo por pensarlo, pero lo pensó. Se odió por ser tan débil, tan egoísta, tan humano. Entonces déjame ayudar de otra forma, dijo Ignacio después de un silencio que pareció durar horas. No me iré contigo, pero te enviaré dinero. Cada mes. Para el bebé. Para que no les falte nada. Socorro lo miró con una mezcla de gratitud y decepción que le partió el corazón. Asintió lentamente. Está bien, dijo. Pero prométeme algo. Prométeme que nunca lo buscarás. Prométeme que si nos vuelves a ver, actuarás como si no nos conocieras. No quiero que mi hijo crezca con un padre a medias. Es mejor que no tenga ninguno. Ignacio prometió. Prometió con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, con el alma desgarrada. Prometió que sería como si ellos nunca hubieran existido para él, como si ese amor nunca hubiera sucedido, como si el bebé fuera un fantasma que nunca tomaría forma. Y Socorro se fue esa noche del jardín del convento, llevándose dentro de ella la única cosa real que Ignacio había creado en su vida. Socorro se fue a León 3 días después. Le dijo a su padre que una prima le había conseguido trabajo en una tienda de telas. Don Esteban apenas levantó la vista de su plato de frijoles cuando ella le dio la noticia. Asintió. Le dio 100 pesos que había guardado en una lata de café. Le dijo que se cuidara. Y eso fue todo. No hubo despedida emotiva. No hubo lágrimas. Solo un autobús que salió de San Miguel a las 6 de la mañana un lunes de octubre, llevándose a Socorro y al secreto que crecía dentro de ella. Ignacio la vio partir desde la ventana de su celda. No bajó a despedirse. No podía. Si la veía una vez más, si la tocaba, si olía su cabello, no tendría la fuerza para dejarla ir. Así que se quedó allí, detrás del vidrio, viéndola subir al autobús con una maleta de cartón y un rebozo sobre los hombros. Vio cómo el autobús arrancaba, vio cómo se alejaba levantando una nube de polvo, vio cómo desaparecía al doblar la curva. Y luego se arrodilló en el piso de su celda y rezó. Rezó pidiendo perdón. Rezó pidiendo fuerza. Rezó pidiendo que algún día dejara de doler. Nací en un hospital público de León el 15 de diciembre de 1992. Mi madre me lo contó años después. Dijo que fue un parto largo y doloroso, que estuvo sola excepto por una enfermera malhumorada que la regañaba por gritar demasiado. No hubo padre esperando en el pasillo. No hubo familia celebrando. Solo Socorro, de 19 años recién cumplidos, sangrando y llorando y empujando hasta que yo finalmente salí al mundo con un llanto que ella describió como furioso. Como si yo ya supiera que había llegado a un lugar que no me quería. Me llamó Diego. Diego Ramírez. Sin segundo apellido. Sin padre registrado en el acta de nacimiento.
En la casilla donde debía ir el nombre paterno, escribieron una línea. Una línea que más tarde aprendí que era el símbolo de mi ausencia, de mi incompletitud, de mi bastardía. Ignacio mandó dinero durante los primeros años. No mucho. 200 pesos al mes al principio, luego 300 cuando fue ordenado sacerdote oficialmente en diciembre del 1993. Enviaba el dinero en sobre sin remitente a la dirección de León donde Socorro rentaba un cuarto en la casa de una viuda. Nunca escribía cartas. Nunca preguntaba cómo estaba el bebé. Nunca mandaba fotos ni pedía ninguna. El dinero llegaba como un fantasma, silencioso, puntual, culpable. Socorro lo usaba para comprar leche, pañales, medicinas cuando yo me enfermaba del estómago o de la garganta. Trabajaba limpiando casas durante el día y yo me quedaba con la viuda que nos rentaba, una mujer amargada que me dejaba llorar hasta que me cansaba porque decía que los niños necesitaban aprender a no ser tan demandantes. Crecí entre pisos que mi madre trapeaba y escaleras que subía de rodillas tallando azulejo por azulejo, entre el olor del pino y el cloro, entre el silencio de mi madre y las historias que ella nunca me contaba. Cuando cumplí 5 años, regresamos a San Miguel de las Cruces. Mi abuelo Esteban se había caído de un andamio y se había roto la cadera. Ya no podía trabajar. Socorro no tuvo más opción que volver para cuidarlo. Llegamos un martes de febrero, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia pero nunca la soltaba. El pueblo no había cambiado nada. Las mismas calles empedradas. Las mismas casas de adobe. Las mismas miradas curiosas y juiciosas cuando aparecimos con nuestras maletas raídas. Ahí va Socorro Ramírez, murmuraban las viejas en las esquinas. La que se fue embarazada. La que regresa con el bastardo. No lo decían a mi cara todavía. Yo era demasiado pequeño para entender. Pero mi madre escuchaba. Y cada murmullo era una piedra más en su espalda ya encorvada. Consiguió trabajo limpiando la presidencia municipal 3 veces por semana y haciendo tortillas para vender los fines de semana. Yo empecé a ir a la escuela primaria. Los niños fueron crueles como solo los niños pueden ser. Me preguntaban por mi papá. Yo les decía que estaba trabajando lejos. Ellos se reían. Tu mamá ni siquiera sabe quién es tu papá, decían. Por eso no tiene apellido de verdad. El padre Ignacio estaba en San Miguel cuando regresamos. Ya no era el seminarista joven y lleno de dudas. Ahora era el padre Ignacio Montes, párroco titular de la iglesia de San Miguel de las Cruces desde que el padre Mateo había muerto 2 años atrás. Lo vi la primera vez que mi madre me llevó a misa. Yo tenía 5 años. Él debía tener unos 32. Estaba oficiando, levantando la hostia en alto, pronunciando las palabras en latín que yo no entendía. Mi madre apretó mi mano tan fuerte cuando lo vio que casi me hizo llorar. Miré hacia arriba y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Y mamá, por qué lloras?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Por nada, mi amor. Es solo que la misa es muy bonita». Pero no era eso. Yo lo supe incluso entonces, con mi entendimiento infantil limitado. Había algo entre mi madre y ese hombre del altar. Algo antiguo. Algo que dolía. Ignacio nunca nos miró directamente en los años que siguieron. Cuando nos veía llegar a misa los domingos, desviaba la vista. Cuando mi madre se acercaba a comulgar, le ponía la hostia en la mano sin levantar los ojos. Cuando yo, años después, hice mi primera comunión, me dio la bendición mirando un punto detrás de mi cabeza. Era como si fuéramos transparentes para él, como si no existiéramos en su realidad. El dinero dejó de llegar cuando yo tenía 7 años. Un mes no llegó. Luego otro. Mi madre nunca se quejó. Nunca le reclamó. Solo trabajó más horas, dobló más tortillas, limpió más pisos. Yo empecé a ayudar cuando cumplí 10, llevando cubetas de agua a las casas que no tenían llave, cargando bolsas del mercado para las señoras a cambio de unas monedas. Aprendí temprano que en este mundo nadie te da nada. Aprendí que tienes que ganarte hasta el aire que respiras. Crecí en las sombras de San Miguel.
Crecí sabiendo que era diferente, que había algo marcado en mi frente que no podía borrar. Los otros niños tenían padres que los recogían de la escuela, que jugaban fútbol con ellos los domingos, que los llevaban a pescar al río. Yo tenía a mi madre exhausta y a un abuelo inválido que pasaba los días sentado en su silla mirando las gallinas del patio. ¿Dónde está mi papá?, le pregunté a mi madre cuando tenía 8 años. Estábamos cenando frijoles con tortillas, como siempre. Ella se quedó muy quieta. Dejó la tortilla que estaba formando. Me miró con esos ojos oscuros llenos de historias que nunca me había contado. No está aquí, dijo finalmente. ¿Por qué no? Porque no puede estar. ¿Por qué no puede? Ella suspiró. Porque a veces la vida es así, mi amor. A veces las personas no pueden estar juntas aunque se amen. A veces el mundo no lo permite. No entendí entonces. Pero no pregunté más. Vi el dolor en sus ojos y supe instintivamente que cada pregunta era una herida abierta. Los años pasaron como pasan en los pueblos, lentamente y todos iguales. La primaria. La secundaria. Las mismas burlas. Los mismos murmullos. Y bastardo. Y hijo de nadie. Sin apellido. Aprendí a pelear. Me metía en pleitos cada 2 semanas defendiendo el honor de mi madre, aunque ella me rogaba que no lo hiciera. No les hagas caso, me decía limpiándome la sangre de la nariz después de que 3 muchachos mayores me golpearan detrás de la escuela. Las palabras no te pueden lastimar si tú no las dejas. Pero sí lastimaban. Cada palabra era una navaja. Cada mirada de lástima era un golpe. Cada vez que el padre Ignacio predicaba sobre la santidad del matrimonio y la importancia de las familias completas, era como si me estuviera señalando a mí específicamente como el ejemplo de lo que no debía existir. Cuando cumplí 15 años, mi madre se enfermó. Neumonía. La misma que se había llevado a mi abuela décadas atrás. Trabajó hasta que ya no pudo levantarse de la cama. La llevamos al centro de salud pero no tenían los medicamentos que necesitaba. El doctor dijo que debía ir al hospital en Querétaro. No teníamos dinero para eso. Vendí todo lo que pude vender. La televisión vieja que apenas funcionaba. Las gallinas del patio. El radio de mi abuelo. Junté 1,200 pesos. No era suficiente. Mi madre se ponía peor cada día. Tosía sangre. Ardía en fiebre. Deliraba. En sus delirios repetía un nombre, Ignacio. Ignacio, lo siento. Ignacio, perdóname. Ignacio, no me olvides. Yo no entendía quién era ese Ignacio. Pregunté a los vecinos. Nadie quiso decirme nada. Las miradas se desviaban. Las conversaciones se cortaban. Desesperado, fui a la iglesia un miércoles en la tarde. El padre Ignacio estaba solo, arreglando los candelabros del altar. Me acerqué. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Padre, dije. Él se dio vuelta. Me miró. Realmente me miró por primera vez en todos esos años. Vi algo en sus ojos. Miedo. Reconocimiento. Dolor. Y mi madre se está muriendo, dije. Necesita ir al hospital pero no tengo dinero. ¿La parroquia podría ayudarme? El padre Ignacio se quedó muy quieto. Abrió la boca. La cerró. Finalmente dijo, la parroquia no tiene fondos para eso. Lo siento. Y se dio vuelta. Simplemente se dio vuelta y siguió con los candelabros. Por favor, insistí. Mi voz se quebró. Es mi madre. Es lo único que tengo. Por favor. Él no se dio vuelta. No puedo ayudarte, dijo con voz tensa. Vete. Me quedé allí parado, temblando, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. Luego salí de la iglesia con los ojos ardiendo de lágrimas que me negaba a derramar. Pero ese mismo día en la noche, alguien dejó un sobre debajo de nuestra puerta. Había 3,000 pesos dentro. Sin nota. Sin explicación.
Mi madre mejoró. La llevé al hospital de Querétaro. Le dieron antibióticos. Una semana después estaba de vuelta en casa, débil todavía pero viva. Nunca supimos oficialmente quién había dejado ese dinero. Pero yo sabía. Mi madre también sabía. Y eso lo hizo todo peor de alguna forma. Porque ahora sabíamos que él sí tenía el poder de ayudarnos, que sí le importábamos aunque fuera un poco, pero que su ayuda tenía que ser secreta, silenciosa, vergonzosa. Como si su amor o su responsabilidad fueran algo sucio que debía ocultarse. Los años pasaron. Mi abuelo murió cuando yo tenía 18. Mi madre y yo nos quedamos solos en esa casa de adobe que se caía a pedazos. Conseguí trabajo en la construcción, como había hecho mi abuelo. Me rompía la espalda levantando ladrillos, cargando bultos de cemento, trabajando bajo el sol que te quemaba la piel hasta dejarla roja y luego café oscuro. Ahorraba cada peso que podía. Soñaba con salir de San Miguel, con llevarme a mi madre a algún lugar donde nadie la conociera, donde nadie murmurara sobre su pasado cuando pasaba por la calle. Pero ella no quería irse. Esta es mi casa, decía. Aquí está enterrada tu abuela. Aquí nací yo. Aquí vas a enterrarme tú cuando me muera. No entendí su apego al lugar que la había juzgado tan cruelmente. No entendí por qué no quería escapar. Entendí cuando cumplí 25 años y mi madre finalmente me contó la verdad. Fue un sábado por la noche. Estábamos sentados en el patio bajo las estrellas. Ella había bebido un poco de tequila, algo que nunca hacía. Diego, dijo de repente. Necesito contarte algo sobre tu padre. Mi corazón se detuvo. No quiero saber, dije automáticamente. Era mentira. Siempre había querido saber. Pero también tenía miedo de saberlo. Necesitas saber, insistió ella. Y entonces me lo contó todo. Sobre Ignacio. Sobre el amor que compartieron. Sobre el embarazo. Sobre la decisión que él tomó. Sobre los años de silencio. Sobre el dinero que mandaba y que dejó de mandar. Sobre el sobre que alguien había dejado cuando ella estuvo enferma. Me lo contó todo con lágrimas corriendo por su rostro, con la voz quebrándose, con las manos temblando. El padre Ignacio, dije lentamente cuando ella terminó. No era una pregunta. Era una afirmación atónita. El padre Ignacio es mi padre. Ella asintió. El mundo se inclinó en su eje. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído sobre mi vida, se reorganizó instantáneamente en una nueva configuración. Las miradas del sacerdote que me evitaba. Los murmullos del pueblo. La palabra, bastardo, que me había perseguido toda mi vida. Todo tenía sentido ahora. Un sentido horrible, cruel, perfecto. ¿Y él lo sabe?, pregunté. Por supuesto que lo sabe, dijo mi madre. Siempre lo ha sabido. La rabia subió por mi garganta como lava. ¿Y simplemente nos abandonó? ¿Nos dejó aquí para que todos nos trataran como basura mientras él predicaba sobre la santidad y el amor de Dios? Mi madre puso su mano sobre la mía. No fue fácil para él tampoco, dijo. Tuvo que elegir. Eligió mal, espeté. Y eligió la sotana sobre nosotros. Eligió su reputación sobre su hijo. Mi madre no dijo nada. No podía defender lo indefendible. Durante los siguientes 7 años viví con ese conocimiento como un hierro al rojo vivo dentro de mi pecho. Veía al padre Ignacio cada domingo. Lo veía predicar sobre el amor, sobre el perdón, sobre la familia. Y lo odiaba. Odiaba su hipocresía. Odiaba su cobardía. Odiaba que pudiera vivir tan tranquilo mientras mi madre se rompía el cuerpo trabajando, mientras yo cargaba con el estigma de ser hijo de nadie. Pensé 1000 veces en confrontarlo. Pensé en subirme al altar en medio de la misa y gritarle la verdad a toda la congregación. Pensé en irme del pueblo y nunca regresar. Pensé en tantas cosas. Pero no hice nada. Por mi madre. Porque ella me lo pidió. No le hagas daño, me suplicó. Él también ha sufrido a su manera. No le creí. No le creo.
El sufrimiento de quien abandona nunca es igual al sufrimiento de quien es abandonado. Pero entonces mi madre se volvió a enfermar. Esta vez no era neumonía. Era algo peor. Cáncer. Cáncer de estómago. Etapa 4. Los doctores en Querétaro nos dijeron que no había mucho que hacer. 6 meses, tal vez. 1 año si tenía suerte. Mi madre lo tomó con una calma que me destrozó. Ya viví lo que tenía que vivir, dijo. Crié a un buen hombre. Eso es suficiente. Pero no era suficiente para mí. No era justo. Ella tenía apenas 52 años. Merecía más. Merecía ver nietos. Merecía viajar, descansar, disfrutar de una vida que no fuera solo trabajo y dolor. Los últimos meses fueron los más difíciles de mi vida. La vi adelgazar hasta que era solo huesos y piel. La vi perder el cabello por la quimioterapia que pagué vendiendo hasta mi camioneta. La vi sufrir con una dignidad que me partía el alma. Y todo ese tiempo, el padre Ignacio nunca fue a visitarla. Nunca preguntó por ella. Nunca mandó un mensaje. Nada. Como si ella realmente no hubiera existido nunca para él. Mi madre murió un martes de abril. En casa. En su cama. Yo sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, no lo odies. La vida es muy corta para odiar. Pero yo sí lo odiaba. Con cada fibra de mi ser. Organicé su funeral. Una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Miguel de las Cruces. No porque ella lo hubiera pedido. Ella no pidió nada. Lo hice porque quería que él tuviera que verla. Quería que tuviera que oficiar su funeral. Quería que se parara frente a su ataúd y fingiera no saber quién había sido ella realmente para él. El funeral fue un sábado. El padre Ignacio ofició. Leyó las oraciones con voz monótona. Roció agua bendita sobre el ataúd. Dio su bendición. Nunca me miró a los ojos. Ni una sola vez. Mientras bajaban el ataúd a la tierra en el panteón municipal, mientras yo echaba el primer puñado de tierra sobre la caja de madera barata que era todo lo que había podido pagar, juré que él pagaría. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero pagaría. La respuesta llegó cuando estaba ordenando las cosas de mi madre después del funeral. Encontré una caja de zapatos en el fondo de su armario. Dentro había cartas. Docenas de cartas. Cartas que Ignacio le había escrito durante ese verano de 1992, antes de que ella se fuera a León. Cartas de amor. Cartas donde le decía que la amaba más que a su vocación. Cartas donde hablaba del bebé que estaba por llegar. Cartas donde prometía cuidarlo siempre. Todas mentiras. O no mentiras, sino promesas que no tuvo el valor de cumplir. También había fotos. Fotos de ellos dos juntos. En el jardín del convento. Bajo los naranjos. Junto a la puerta tallada con la cruz. Una en particular me llamó la atención, los dos abrazados, sonriendo, completamente enamorados. Detrás de ellos se veía claramente la entrada del convento. La fecha escrita a mano en el reverso, 15 de marzo de 1992. Exactamente 9 meses antes de mi nacimiento. Guardé esa foto en mi cartera. La llevé conmigo durante semanas mientras decidía qué hacer. Parte de mí quería quemarla junto con todas las cartas. Dejar que el pasado se fuera con mi madre a la tumba. Pero otra parte, la parte que había cargado con el peso de la palabra, bastardo, durante 32 años, quería justicia. Quería que él sintiera aunque fuera una fracción de la vergüenza que mi madre y yo habíamos sentido toda nuestra vida. Quería que el pueblo que nos había juzgado tan cruelmente supiera la verdad sobre su santo sacerdote. El plan se formó lentamente en mi mente. Iría a misa un domingo normal. Me pararía allí como siempre lo había hecho. Y cuando él me volviera a ignorar, cuando volviera a fingir que yo no existía, dejaría que la foto cayera. Un accidente. Una revelación accidental. La verdad saliendo a la luz no por venganza deliberada sino por descuido del destino. Y eso me trae de regreso a ese domingo. A ese momento en que la palabra,
bastardo, cayó desde el altar como una sentencia de muerte. A esa iglesia llena de gente que no tuvo el valor de defendernos pero que ahora estaba presenciando la caída de su pastor. El padre Ignacio se había quedado congelado mirando la fotografía que yo sostenía en alto. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Podía escuchar el crujir de las bancas de madera cuando la gente se inclinaba hacia adelante para ver mejor. Podía escuchar el murmullo creciente de voces escandalizadas. «Es él», susurró doña Carmen. «Dios mío, es el padre Ignacio». «Con Socorro Ramírez», agregó don Roberto. «Entonces el muchacho es». No terminó la frase. No hacía falta. Las campanas seguían sonando solas, un repique constante que parecía el sonido del juicio final. «¿Es verdad?», preguntó finalmente una voz desde las bancas. Era doña Lucía, una mujer que había conocido a mi madre desde niñas. «¿Es tu hijo, padre?». El padre Ignacio abrió la boca. La cerró. Miró la foto. Me miró a mí. En sus ojos vi todo, el miedo, la culpa, el amor que nunca había muerto del todo, el arrepentimiento de 3 décadas. «Sí», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro pero en ese silencio absoluto resonó como un grito. «Sí, es mi hijo». El murmullo estalló en exclamaciones abiertas. Gente gritando. Gente llorando. Gente saliendo de la iglesia escandalizados. Gente quedándose para ver qué pasaría después. El padre Ignacio bajó del altar lentamente. Cada paso parecía costarle años de vida. Se acercó a mí. Se detuvo a 1 metro de distancia. Nos miramos. Padre e hijo. Extraños unidos por sangre y separados por cobardía. «Lo siento», dijo. 2 palabras. 32 años tarde. «Lo siento no es suficiente», respondí. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Fría. «Nunca será suficiente». Él asintió. «Lo sé». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «No espero que me perdones. No espero nada. Solo quiero que sepas que tu madre fue el amor de mi vida. Que no hay un solo día en que no haya pensado en ella. En ti. Que me odio a mí mismo por no haber tenido el valor de elegirlos». «Pero no lo tuviste», dije. «Elegiste esto». Señalé la iglesia a nuestro alrededor. «Elegiste la sotana y el respeto del pueblo y la aprobación de tu madre sobre tu propio hijo». «Lo sé», repitió. «Y viviré con eso hasta que me muera». Me miró con ojos suplicantes. «¿Qué vas a hacer ahora?». Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Había planeado este momento durante meses. Había imaginado su humillación, su caída, su ruina. Había querido que sufriera como mi madre había sufrido. Como yo había sufrido. Pero ahora que estaba aquí, ahora que lo veía destruido frente a mí, no sentía la satisfacción que había esperado. Solo sentía vacío. Un vacío enorme que ni siquiera la venganza podía llenar. «No voy a hacer nada», dije finalmente. «Ya hiciste suficiente tú solo». Me di vuelta para irme. Había dado 3 pasos hacia la salida cuando escuché su voz detrás de mí. «Diego». Era la primera vez que decía mi nombre en voz alta. Me detuve pero no me di vuelta. «Tu madre me pidió que te diera algo cuando ella ya no estuviera». Escuché sus pasos acercándose. Sentí algo presionando contra mi mano. Un sobre. Ella me lo dio hace 3 meses. Cuando supo que no le quedaba mucho tiempo. Me hizo prometerle que te lo entregaría. Tomé el sobre sin mirarlo. Sin decir nada. Salí de la iglesia hacia la luz cegadora del mediodía. Detrás de mí escuchaba el caos, voces levantadas, pasos corriendo, el sonido del escándalo explotando como había estado esperando explotar durante 3 décadas. Caminé por las calles empedradas de San Miguel sin saber realmente a dónde iba. Mis pies me llevaron al panteón. A la tumba de mi madre. La tierra todavía estaba suelta. La cruz de madera que había puesto aún no tenía su nombre grabado.
Me senté en el suelo al lado de la tumba. Abrí el sobre. Dentro había una carta en la letra temblorosa de mi madre. En mi Diego querido, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Significa que finalmente sabes toda la verdad. Sé que debes estar enojado. Sé que probablemente odias a tu padre. Pero necesito pedirte algo, mi amor. Necesito pedirte que lo perdones. Sé que no lo merece. Sé que nos abandonó. Sé que no fue el padre que merecías ni el hombre que yo necesitaba. Pero también sé algo más. Sé que ha vivido estos 32 años en un infierno de su propia creación. Cada domingo que te veía en misa era una tortura para él. Cada vez que escuchaba tu nombre era un recordatorio de lo que había perdido. Lo sé porque durante todos estos años, aunque nunca hablamos, nos comunicábamos en silencio. Una mirada aquí. Un gesto allá. Y yo veía su dolor. Veía su arrepentimiento. No te pido que lo perdones por él. Te pido que lo perdones por ti. Porque el odio es un veneno que tomas esperando que la otra persona muera. No quiero que vivas envenenado, mi amor. No quiero que cargues con ese peso como yo cargué con el mío. Fui feliz, ¿sabes? A pesar de todo. Fui feliz porque te tuve a ti. Eres la mejor cosa que me pasó en la vida. Eres prueba de que algo hermoso puede salir incluso de las circunstancias más dolorosas. Cuando mires hacia atrás a mi vida, no veas solo el sufrimiento. Ve también el amor. Ve la alegría de criarte. Ve las noches que pasamos bajo las estrellas hablando de todo y nada. Ve las mañanas haciendo tortillas juntos. Ve las risas. Hubo muchas risas, mi Diego. Más de las que tal vez recuerdes ahora en tu dolor. No dejes que la historia se reescriba en tu memoria como solo tragedia. Fue también amor. Tanto amor. Hay algo más que debes saber. Algo que nunca te dije porque no quería que cambiaras tu relación conmigo. Ignacio me ofreció casarse conmigo. Lo hizo. Cuando supo del embarazo, me pidió que huyéramos juntos. Que dejáramos todo atrás. Fui yo quien dijo que no. Fui yo quien le pidió que se quedara en el seminario. Porque vi su dolor al tener que elegir. Vi que su fe era real, aunque su amor también lo era. Y no pude ser la razón por la que destruyera lo que había construido. No pude ser la razón por la que traicionara lo que creía. Así que elegí por ambos. Elegí que él siguiera su camino y yo el mío. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Probablemente no. Pero fue mi decisión. No solo de él. Por favor, Diego. Perdónalo. Perdóname a mí también por no haber sido más valiente. Por no haberte dado la familia completa que merecías. Por haberte criado en un pueblo que te juzgó por mis decisiones. Perdona. No por nosotros. Por ti. Para que puedas seguir adelante sin este peso. Para que puedas amar sin miedo. Para que puedas vivir libre. Te amo, mi niño. Siempre te amaré. Desde el otro lado del tiempo. Tu mamá que nunca te olvidará. Las lágrimas caían sobre el papel manchando las palabras. Lloré allí sentado junto a su tumba. Lloré por ella. Por mí. Por el padre que nunca tuve. Por los años perdidos. Por el amor que existió pero que no fue suficiente. Por todo lo que pudo ser y nunca fue. No sé cuánto tiempo pasé allí. El sol se movió en el cielo. Las sombras se alargaron. Finalmente me levanté. Doblé la carta con cuidado. La guardé en mi bolsillo junto a la fotografía. Y caminé de regreso al pueblo. La iglesia estaba vacía cuando llegué. Las puertas abiertas de par en par pero nadie adentro. Entré despacio. Mis pasos resonaban en el silencio. El padre Ignacio estaba arrodillado frente al altar. No rezando. Solo arrodillado con la cabeza entre las manos. No levantó la vista cuando me acerqué. Leí la carta, dije. Mi voz sonaba extraña en ese espacio vacío. Él asintió pero no dijo nada. Me senté en la primera banca.
Nos quedamos así un largo rato. El silencio entre nosotros era pesado pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que han dicho todo lo que había que decir y ahora solo necesitan existir en el mismo espacio. ¿Qué vas a hacer?, pregunté finalmente. No lo sé, respondió con voz ronca. Supongo que el obispo me quitará la parroquia. Tal vez me expulsen de la orden. Tal vez me manden a algún monasterio lejano a pasar el resto de mis días en penitencia. Se rió sin humor. Tal vez sea lo que merezco. Tal vez, concordé. ¿Y tú?, preguntó girándose para mirarme finalmente. ¿Qué vas a hacer tú? Me encogí de hombros. Tampoco lo sé. Tal vez me quede en San Miguel. Tal vez me vaya. Ya no tengo nada que me ate aquí. Excepto la tumba de mi madre, pensé pero no dije. Podrías conocerme, dijo de repente. Su voz era tímida, esperanzada, aterrada. Si quieres. No como padre e hijo. Ya perdimos esa oportunidad. Pero tal vez como dos personas. Dos personas que compartieron a alguien que amaban. Lo pensé. Parte de mí quería decirle que no. Que era demasiado tarde. Que el daño estaba hecho. Pero otra parte, la parte que había heredado el corazón generoso de mi madre, quería intentarlo. Tal vez, dije finalmente. Algún día. Cuando duela menos. Él asintió. Entiendo. Se puso de pie con esfuerzo. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Hay algo que deberías saber, dijo. Toda mi vida he tratado de ser un buen sacerdote. De servir a Dios. De ayudar a la gente. Pero nunca fui un buen hombre. No en las cosas que realmente importaban. No fui un buen hijo para mis padres que murieron sin saber sobre ti. No fui un buen hombre para tu madre que merecía mucho más. Y no fui padre en absoluto para ti. Eso es algo con lo que tendré que vivir. Pero quiero que sepas que no fue porque no los amara. Los amé. Todavía amo. Solo que amo mal. Con miedo. Con cobardía. Lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía. La carta de mi madre me lo había dejado claro. El amor existe incluso cuando no es suficiente. Existe incluso cuando no puede salvar. Existe incluso cuando hace daño. Ella te amó también, agregué. Hasta el final. A pesar de todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. No merecía ese amor. Ninguno de nosotros merece el amor que recibimos, dije. Es un regalo. No algo que se gana. Palabras de mi madre. Palabras que ella me había dicho 1000 veces. Me levanté de la banca. Nos miramos. Había tanto que decir y nada que decir al mismo tiempo. Adiós, padre, dije. Él flinchó al escuchar el título. Adiós, Diego, respondió. Adiós. Hijo. Salí de la iglesia hacia el atardecer que pintaba el cielo de San Miguel en tonos naranjas y rosas. El pueblo se sentía diferente de alguna forma. O tal vez era yo quien se sentía diferente. Caminé por las calles empedradas que había caminado 1000 veces. Pasé por la casa donde había crecido. Pasé por la escuela donde me habían llamado bastardo por primera vez. Pasé por la esquina donde mi madre había vendido elotes durante años. Cada lugar era un recuerdo. Cada piedra era una historia. Y me di cuenta de algo, no era el pueblo quien me había definido. Era yo quien había elegido dejar que me definiera. Las palabras, bastardo, hijo de nadie, solo tenían el poder que yo les daba. Y estaba cansado de darles poder. Los días siguientes fueron caóticos. El escándalo se extendió por San Miguel como fuego en pasto seco. Todos tenían una opinión. Algunos defendían al padre Ignacio, diciendo que había sido joven y que todos cometemos errores. Otros lo condenaban, diciendo que había traicionado sus votos y su posición. Algunos me tenían lástima. Otros me culpaban por haber expuesto la verdad tan públicamente. A mí ya no me importaba.
Había pasado 32 años preocupándome por lo que el pueblo pensaba de mí. Estaba harto. El obispo vino desde Querétaro. Hubo reuniones a puertas cerradas. Hubo investigaciones. Al final, el padre Ignacio fue transferido a una parroquia pequeña en las montañas de Hidalgo. Un exilio disfrazado de traslado. Se fue un jueves por la mañana, en un autobús viejo y lleno. Yo no fui a despedirme. No necesitaba hacerlo. Ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. Pero algo cambió en San Miguel después de que se fue. Las viejas que murmuraban sobre mi madre comenzaron a hablar de ella con respeto, casi con admiración. «¡Qué mujer más fuerte!», decía doña Carmen ahora. «Y criar a un hijo sola en este pueblo cruel. ¡Qué valentía!». Los hombres que me habían evitado toda mi vida ahora me saludaban en la calle. «Diego», decían inclinando la cabeza. Como si finalmente me vieran como persona y no como símbolo de pecado. Los niños ya no usaban la palabra «bastardo» como insulto. O tal vez sí lo hacían y yo ya no la escuchaba con el mismo dolor. El pueblo no había cambiado realmente. Yo sí. Decidí quedarme en San Miguel. No para siempre, tal vez. Pero por ahora. Había algo que se sentía como cierre en quedarme en el lugar donde había comenzado toda la historia. Conseguí más trabajo en construcción. Ahorré dinero. Arreglé la casa de mi madre poco a poco. Pinté las paredes. Reparé el techo. Planté flores en el patio donde antes solo había tierra seca. Convertí su cuarto en una especie de santuario con sus fotos, sus bordados, sus cosas. Un lugar donde pudiera visitarla sin ir al panteón. 6 meses después del escándalo, recibí una carta. El remitente era de Hidalgo. Era del padre Ignacio. Y Diego, decía. No sé si leerás esto. No sé si tienes algún interés en saber de mí. Pero siento que debo escribir. Necesito decirte que estos últimos meses han sido los más difíciles y los más honestos de mi vida. Por primera vez estoy viviendo sin mentiras. Por primera vez la gente aquí me conoce como Ignacio, un hombre que cometió errores, no como el padre Ignacio, un símbolo de perfección moral. Es liberador y aterrador a la vez. Pienso en ti todos los días. Me pregunto cómo estás. ¿Qué estás haciendo? Si estás bien. No tengo derecho a preguntarlo, lo sé. Pero lo pregunto de todos modos. Si alguna vez decides que quieres conocerme, estaré aquí. No para ser tu padre. Ese tren ya pasó. Pero tal vez para ser un amigo. O simplemente un conocido. Alguien con quien puedas hablar si lo necesitas. Cuídate, Diego. Tú. Ignacio. No respondí inmediatamente. Dejé que la carta descansara en mi mesa durante semanas. La releía de vez en cuando. Pensaba en lo que significaría responder. ¿Qué le diría? ¿Cómo se construye una relación desde cero cuando ya deberías tener 32 años de historia? Pero entonces un día me senté y escribí. Ignacio, comencé. Ni padre Ignacio. Solo Ignacio. Gracias por tu carta. No sé qué tipo de relación podemos tener, si es que podemos tener alguna. Pero mamá me pidió que te perdonara. Y estoy tratando. El perdón no viene de golpe, estoy aprendiendo. Viene poco a poco. Como la salida del sol. Primero está oscuro y piensas que nunca va a amanecer. Pero lentamente la luz empieza a filtrarse. Todavía estoy en esa oscuridad, pero creo que veo algo de luz en el horizonte. Tal vez algún día pueda visitarte. Tal vez podamos hablar. Tomarnos un café. Conocernos como las personas que somos ahora, no como las que pudimos haber sido. Pero no todavía. Todavía no estoy listo. Espero que puedas entender. Diego. Su respuesta llegó 2 semanas después. Entiendo perfectamente. Tomaré lo que sea que estés dispuesto a dar. Y esperaré todo el tiempo que necesites. Gracias por responder. Es más de lo que merecía. Ignacio. Y así comenzó una correspondencia lenta y cautelosa. Cartas cada mes o 2.
Nunca profundas. Nunca demasiado personales. Solo. Conversaciones. Sobre el clima. Sobre el trabajo. Sobre libros que estábamos leyendo o películas que habíamos visto. Pequeños puentes construidos palabra por palabra sobre un abismo de 32 años. Pasó un año. Luego 2. El pueblo se acostumbró a la nueva normalidad. Ya no era noticia que el hijo bastardo del expárroco viviera entre ellos. Ya era solo Diego Ramírez, el albañil que vivía en la casa de adobe en la calle Hidalgo. Me hice amigo de algunas personas. Salí con una muchacha durante algunos meses. No funcionó, pero tampoco me destruyó. Estaba aprendiendo que la vida sigue. Que el pasado no define el futuro a menos que lo permitas. En el aniversario de la muerte de mi madre, hice algo que había estado posponiendo. Le escribí a Ignacio una carta diferente. Creo que estoy listo, decía. Si tu oferta todavía está en pie, me gustaría visitarte. Me gustaría conocer al hombre que fue mi madre amó. El hombre que soy yo, genéticamente al menos. No sé qué encontraré. Tal vez decepción. Tal vez algo parecido a paz. Pero necesito intentarlo. Por mamá. Por mí. Tal vez incluso por ti. 2 días después recibí su respuesta, cuando quieras. Estaré aquí. Fui un sábado de septiembre. El viaje en autobús tomó 5 horas a través de montañas cubiertas de niebla. El pueblo donde vivía Ignacio era incluso más pequeño que San Miguel. Apenas tenía 1000 habitantes. La iglesia era una capilla modesta de paredes blancas. La encontré barriendo el atrio. Había envejecido. Más canas. Más arrugas. Más delgado. Cuando me vio, el cepillo cayó de sus manos. Diego, dijo. Su voz temblaba. Viniste. Vine, confirmé. Nos miramos. 2 extraños que compartían sangre. ¿A café?, ofreció. Hay un lugar aquí que hace buen café de olla. Pasamos esa tarde caminando por el pueblo y hablando. No sobre el pasado. Hablar del pasado habría sido demasiado. Hablamos sobre el presente. Sobre su vida en esta parroquia pequeña donde todos lo conocían como el sacerdote caído que había tenido un hijo fuera del matrimonio. No me juzgan tanto como esperaba, dijo. O tal vez ya me acostumbré al juicio. Hablamos sobre mi vida. Sobre mis planes de tal vez tomar clases nocturnas para terminar el bachillerato que nunca acabé. Sobre la posibilidad de estudiar algo, arquitectura tal vez, aunque sea tarde para empezar. Nunca es tarde, dijo. Y mira mi vida. Estoy empezando de nuevo a los 57. Nos reímos. Fue extraño reírnos juntos. Pero también se sintió bien. Como una liberación. Antes de irme, le di algo. La fotografía. Esa fotografía que había caído en la iglesia y que había cambiado todo. Deberías tenerla tú, dije. Es tu recuerdo también. Él la tomó con manos temblorosas. Miró la imagen por largo rato. Los 2 jóvenes sonrientes que habían sido él y mi madre. Éramos tan jóvenes, murmuró. Tan ingenuos. Creímos que el amor era suficiente. Tal vez lo era, dije. Solo que no sabíamos qué hacer con él. Me miró con sorpresa. Eso es muy sabio. Me encogí de hombros. Lo aprendí de mamá. Ella era sabia de esas formas que no se aprenden en libros. Lo era, concordó. Y tu madre era extraordinaria, Diego. Espero que lo sepas. Espero que la recuerdes no como la mujer que sufrió sino como la mujer que amó. Porque amó con todo su ser. A mí. A ti. Al mundo incluso cuando el mundo no fue amable con ella. Lo haré, prometí. Y lo decía en serio. Ya había gastado suficiente tiempo enfocándome en el dolor de mi madre. Era hora de recordar también su alegría. Su risa cuando hacíamos tortillas juntos y yo las hacía todas chuecas. Su voz cuando me cantaba las mañanas de sábado.
Su sonrisa cuando le llevaba flores silvestres que cortaba del campo. Esa era mi madre real. No la víctima. La mujer completa, con dolor y alegría entretejidos como los hilos de un rebozo. ¿Volverás?, preguntó Ignacio cuando me preparaba para partir. Lo pensé. Sí, dije finalmente. No sé cuándo. Pero sí. Volveré. Y lo hice. No de inmediato. Pero eventualmente. Las visitas se hicieron más frecuentes. Las cartas más profundas. Lentamente, muy lentamente, construimos algo. No era la relación padre-hijo que nunca tuvimos. Nunca sería eso. Pero era algo. Una amistad tal vez. Un entendimiento. Una conexión forjada no en la biología o en el tiempo compartido sino en la elección consciente de perdonar, de conocer, de intentar. 5 años después del escándalo en la iglesia de San Miguel, algo extraordinario sucedió. Recibí una carta del despacho de un abogado en Guadalajara. La madre de Ignacio, mi abuela paterna a quien nunca conocí, había muerto. Y en su testamento, había dejado una instrucción peculiar. Había una cuenta de ahorros. No era una fortuna, pero tampoco era nada, 150,000 pesos. La mitad para Ignacio. La mitad para mí. Para mi nieto Diego Ramírez Montes, decía el testamento. A quien nunca conocí pero de quien siempre supe. Que este dinero te ayude a construir el futuro que mi cobardía y la de mi hijo te negaron. Lloré cuando leí eso. Mi abuela había sabido de mí todo el tiempo. Y de alguna forma, a su manera, había tratado de compensar. Con dinero, sí, que no reemplaza el tiempo perdido. Pero también con reconocimiento. Con mi nombre completo escrito en un documento legal. Con el apellido que me había faltado toda mi vida, Montes. Usé ese dinero para volver a la escuela. Terminé el bachillerato. Luego entré a una universidad técnica. Estudié arquitectura como había soñado años atrás. No fue fácil. Ser estudiante a los 37 años, rodeado de muchachos de 18, fue humillante a veces. Pero también fue liberador. Estaba construyendo algo. No solo edificios en papel. Estaba construyendo la vida que mi madre había querido para mí. La vida que yo había querido para mí. Ignacio vino a mi graduación. Fue extraño verlo entre la audiencia, aplaudiendo cuando recibí mi título. Extraño pero bueno. Después de la ceremonia, cenamos en un restaurante modesto. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo. Lo estaría, concordé. Lo está, me corrigió. Donde sea que esté. Lo está. Brindamos con tequila. Por Socorro Ramírez. Por la mujer que nos había amado a ambos. Por la mujer que nos había enseñado, cada uno a su manera, lo que significaba perdonar. Ahora, sentado aquí escribiendo esta historia 7 años después de aquel domingo en la iglesia de San Miguel de las Cruces, puedo decir algo que no podía decir entonces: estoy bien. No feliz en el sentido de que todo es perfecto. La vida nunca es perfecta. Todavía pienso en mi madre todos los días. Todavía siento su ausencia como un peso en el pecho. Todavía me pregunto cómo habría sido crecer con un padre, con una familia completa, sin el estigma. Pero estoy bien. Tengo un trabajo que me gusta. Diseño casas para familias que las llenarán de risas y amor. Tengo amigos. Tengo una relación con Ignacio que, aunque no es convencional, es real. Tengo paz. O al menos estoy en camino a ella. Y descubrí algo importante: el perdón no es olvidar. No es decir que lo que pasó estuvo bien. Es soltar el peso de la rabia para que puedas caminar más ligero hacia el futuro. Es elegir no dejar que el pasado te defina. Es honrar a las personas que amamos no cargando con su dolor sino construyendo sobre su amor. La iglesia de San Miguel de las Cruces tiene un nuevo párroco ahora. Un hombre joven de Michoacán que predica sobre la misericordia y la segunda oportunidad. La gente del pueblo ha seguido adelante. Los rumores eventualmente murieron. Nuevos escándalos los reemplazaron. Así es como funciona la vida en lugares pequeños. Pero yo no he olvidado.
ni perdonado completamente, si soy honesto. El perdón es un proceso, no un evento. Algunos días es más fácil. Otros días la rabia regresa como una ola. Pero sigo intentando. Por mi madre. Por mí mismo. E incluso, en alguna medida, por Ignacio. Porque al final, todos somos solo humanos tratando de hacer lo mejor que podemos con las cartas imposibles que nos da la vida. A veces fallamos. A veces lastimamos a las personas que amamos. A veces tenemos que vivir con consecuencias que nunca anticipamos. Pero también a veces, si tenemos suerte y somos valientes, encontramos formas de sanar. De reconstruir. De seguir adelante. Esta historia no tiene un final de cuento de hadas. Ignacio y yo no nos abrazamos llorando y nos volvimos una familia tradicional. Mi madre no regresó de la muerte para ver cómo todo se resolvía. El pueblo no se disculpó colectivamente por décadas de juicio. Pero tampoco es una tragedia. Es simplemente una historia humana. Complicada. Dolorosa. Pero también llena de amor. De resiliencia. De la capacidad inexplicable del corazón humano para sanar incluso las heridas más profundas. Si mi madre estuviera aquí, creo que estaría orgullosa. No porque todo salió perfecto. Sino porque seguí adelante. Porque no dejé que la palabra, bastardo, me definiera. Porque construí una vida que tiene significado y propósito. Porque amé incluso cuando dolía. Porque perdoné incluso cuando no quería. Esas fueron las lecciones que ella me enseñó. No con palabras. Sino con ejemplo. Viviendo con dignidad incluso cuando el mundo le negaba respeto. Amando generosamente incluso cuando el amor no le fue devuelto como merecía. Eligiendo la bondad sobre la amargura una y otra vez, día tras día, año tras año. Ahora cuando paso por la iglesia de San Miguel de las Cruces, ya no siento ese nudo en el estómago. Ya no escucho el eco de la palabra, bastardo, rebotando en las paredes de cantera. Ya no veo al padre Ignacio señalándome desde el altar. Veo solo una iglesia. Vieja. Bella. Llena de historias de dolor y redención de generaciones de personas que buscaron a Dios en ese espacio. Veo el lugar donde cayó la fotografía que cambió mi vida. Pero también veo el lugar donde mi madre rezaba cada domingo, donde encontraba consuelo, donde pedía fuerza para seguir adelante. Esa iglesia fue testigo de nuestro dolor. Pero también de nuestro amor. Y al final, el amor pesa más. Siempre pesa más. Esa es la verdad que aprendí entre las bancas de madera tallada y los vitrales rotos. El amor, incluso cuando falla, incluso cuando no es suficiente, incluso cuando viene demasiado tarde o de las formas incorrectas, todavía cuenta. Todavía significa algo. Todavía construye puentes donde pensábamos que solo había abismos. Y tal vez esa es la lección real de todo esto. No que el amor conquista todo, porque claramente no lo hace. Sino que el amor persiste. A pesar de todo. A través de todo. El amor de mi madre persistió incluso cuando Ignacio no estuvo allí. El amor de Ignacio persistió incluso cuando lo expresó mal. Mi amor por mi madre persiste incluso después de su muerte. Y ahora, lentamente, tímidamente, algo parecido al amor está creciendo entre Ignacio y yo. No amor de padre e hijo. Ya es tarde para eso. Pero un amor diferente. Un amor forjado en la honestidad del fracaso compartido. En el reconocimiento de nuestra humanidad mutua. En la voluntad de intentar incluso cuando no hay garantías. Ese tipo de amor tal vez sea más valioso que el amor fácil que viene naturalmente. Es amor elegido. Amor ganado. Amor que significa algo porque existió a pesar de todo lo que trataba de matarlo. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, si llevas el peso de la palabra, bastardo, o cualquier otra palabra diseñada para hacerte sentir menos, quiero decirte algo. Esas palabras solo tienen el poder que tú les das. Sé que es fácil decirlo y difícil vivirlo. Lo sé porque lo viví. Pasé 32 años creyendo que era menos porque no tenía el nombre de mi padre en mi acta de nacimiento. Creyendo que valía menos porque mi madre me tuvo sola.
creyendo que el juicio del pueblo definía mi valor. Pero no lo hacía. Nunca lo hizo. Mi valor venía de quién era yo. De cómo trataba a la gente. De mi trabajo. De mi integridad. De mi capacidad de amar y perdonar incluso cuando dolía. Ese es el valor real. No el apellido. No la aprobación del pueblo. No la presencia o ausencia de un padre. Eso lo aprendí tarde. Ojalá lo hubiera aprendido más temprano. Pero lo aprendí. Y eso es lo que importa. También quiero decir algo a los padres que abandonaron. A los Ignacios del mundo que eligieron otra cosa sobre sus hijos. No puedo decirte que esté bien. No lo está. No puedo decirte que tus hijos te perdonarán fácilmente. Tal vez no lo hagan nunca. Pero puedo decirte esto, nunca es demasiado tarde para ser honesto. Para reconocer tu error. Para tratar de hacer las paces aunque sea imperfectamente. Ignacio y yo no tenemos una relación tradicional. Nunca la tendremos. Pero tenemos algo. Y ese algo es mejor que la nada que tuvimos durante 32 años. El silencio y la negación no protegen a nadie. Solo profundizan las heridas. La honestidad, aunque dolorosa, al menos abre la puerta a la posibilidad de sanación. No garantiza la sanación. Pero la hace posible. Y la posibilidad es todo lo que a veces necesitamos para seguir intentando. Finalmente, quiero hablar con los que juzgan. Con las doña Carmen y los don Roberto del mundo. Con los que murmuran sobre las madres solteras y sus hijos. Con los que usan palabras como bastardo y, sin apellido, como armas. Por favor, entiende esto, cada palabra que pronuncias tiene peso. Cada juicio que haces afecta vidas reales. Socorro Ramírez era una mujer buena que amó y fue amada. No merecía 3 décadas de murmullos y miradas. Yo era un niño. Luego un muchacho. Luego un hombre. Tratando de vivir mi vida. No merecía ser reducido a las circunstancias de mi nacimiento. Nadie lo merece. La próxima vez que te sientas tentado a juzgar, recuerda, no sabes toda la historia. Nunca sabes toda la historia. Y incluso si la supieras, tu juicio no ayuda. Solo añade dolor a dolor. Solo construye muros donde podría haber puentes. Elige la compasión. Elige la gentileza. Elige el silencio si no puedes elegir palabras amables. El mundo ya tiene suficiente crueldad sin que tú añadas más. Estos 7 años desde aquel domingo en la iglesia han sido una jornada de sanación. No lineal. No fácil. Pero real. Hay días en que pienso en todo lo que perdí y me siento abrumado por la tristeza. Hay días en que miro fotos de familias completas en redes sociales y siento envidia. Hay días en que pienso que si Ignacio hubiera sido más valiente, si mi madre hubiera sido más insistente, si el mundo hubiera sido más amable, mi vida habría sido diferente. Mejor tal vez. Pero luego recuerdo algo que mi madre me dijo una vez cuando yo era adolescente y me quejaba de nuestra vida. La vida que tienes es la única vida que tienes, dijo. Puedes pasarla deseando que fuera diferente, o puedes decidir hacer algo hermoso con lo que tienes. Eligió lo segundo. Y ahora yo también lo elijo. No todos los días. Algunos días todavía deseo que las cosas hubieran sido diferentes. Pero la mayoría de los días, elijo hacer algo hermoso con lo que tengo. Y lo que tengo es esto, una madre que me amó lo suficiente para cargar sola el peso de mi crianza. Un padre que, aunque tarde, tuvo el valor de reconocerme. Un pueblo que eventualmente aprendió a verme como persona. Un título universitario ganado con sudor. Un trabajo que me llena. Amigos que me valoran. Y una historia. Esta historia. Complicada, dolorosa, pero también llena de amor y perdón y segundas oportunidades. Esta historia que ahora comparto contigo, esperando que tal vez, si estás pasando por algo similar, te ayude a sentir menos solo. A saber que el dolor eventualmente disminuye. Que el perdón es posible incluso cuando parece imposible. Que las heridas, aunque nunca desaparecen completamente, pueden cicatrizar lo suficiente para que puedas vivir una vida plena.
Que no estás definido por tu pasado a menos que elijas estarlo. Y que siempre, siempre hay una opción de reconstruir, de sanar, de seguir adelante hacia algo mejor. Ignacio me llama cada 2 semanas ahora. Hablamos sobre cosas cotidianas. El clima. Los proyectos en los que estoy trabajando. Sus sermones. Los cambios en su pequeño pueblo. A veces hablamos de cosas más profundas. De nuestra fe o falta de ella. De nuestros arrepentimientos. De lo que aprendimos. Nunca forzamos la conversación. Dejamos que fluya naturalmente. Y lentamente, muy lentamente, estamos escribiendo una nueva historia. No borra la vieja. No puede. Pero existe junto a ella. Una historia de 2 hombres imperfectos tratando de encontrar algo parecido a paz. A veces pienso en cómo habría sido si Ignacio hubiera sido parte de mi vida desde el principio. Si me hubiera enseñado a andar en bicicleta. Si hubiera ido a mis partidos de fútbol en la primaria. Si hubiera estado allí cuando me rompí el brazo cayendo de un árbol. Si hubiera ayudado a mi madre cuando ella estaba enferma. Todas las cosas que un padre debería hacer. Pero luego recuerdo que vivir en él, hubiera sido, es una forma de tortura. Solo existe el presente. Y en el presente, tengo lo que tengo. Y eso tiene que ser suficiente. La tumba de mi madre está bien cuidada ahora. Visito cada semana. Le llevo flores frescas del mercado. Me siento allí y le cuento lo que está pasando en mi vida. Le hablo sobre Ignacio. Sobre mis proyectos de arquitectura. Sobre las cosas pequeñas que me hacen feliz. A veces pienso que puedo sentir su presencia. Otras veces solo hay silencio. Pero siempre, siempre siento su amor. Ese amor que me sostuvo durante 32 años. Ese amor que me sigue sosteniendo ahora. Ese amor que nunca morirá mientras yo viva. Lo hiciste bien, mamá, le digo a la lápida de granito que finalmente pude comprar con mi primer sueldo como arquitecto. Y me criaste bien. Me enseñaste lo que importa. Y aunque te extraño cada día, estoy bien. Estoy siguiendo adelante. Estoy viviendo la vida que querías para mí. Una vida con dignidad. Con propósito. Con amor. Y siento, o tal vez solo imagino, una brisa suave que pasa por el panteón. Como si ella estuviera respondiendo. Como si estuviera diciéndome que está orgullosa. Que puede descansar ahora. Que hice lo suficiente. Esta historia comenzó con una palabra lanzada desde un altar. Y bastardo. Una palabra diseñada para herir. Para reducir. Para marcar. Pero termina con una comprensión diferente. No soy un bastardo. Soy Diego Ramírez Montes. Hijo de Socorro Ramírez e Ignacio Montes. Arquitecto. Amigo. Hijo que honra la memoria de su madre. Hombre que eligió el perdón sobre el odio. Persona que construyó una vida con significado a pesar de comenzar con menos. Eso es quien soy. No lo que el pueblo decidió llamarme. No lo que las circunstancias de mi nacimiento sugirieron. Sino quien elegí ser. Porque al final, todos somos más que nuestras circunstancias. Más que nuestros errores. Más que lo que nos hicieron o dejaron de hacernos. Somos las decisiones que tomamos frente a la adversidad. Somos el amor que elegimos dar incluso cuando nos lastimaron. Somos la capacidad de perdonar, de sanar, de seguir adelante. Eso es lo que nos define. No de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y cómo tratamos a los demás en el camino. Si esta historia te ha movido de alguna forma, si has visto algo de tu propia jornada reflejada en la mía, te pido que hagas algo. Elige el perdón. No por las personas que te lastimaron, sino por ti mismo. Porque cargar con el peso del odio y el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Solo te lastimas a ti mismo. El perdón no significa olvidar. No significa decir que lo que pasó estuvo bien. Significa soltar el peso para que puedas caminar más ligero hacia tu futuro. Significa elegir no dejar que tu pasado dicte tu presente.
Significa dar una oportunidad, aunque no haya garantías, a la posibilidad de algo mejor. Eso es todo lo que podemos hacer. Intentar. Fallar. Intentar de nuevo. Ser imperfectamente humanos juntos. Y esperanzados de que al final, cuando miremos hacia atrás a nuestras vidas, podamos decir, hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y eso fue suficiente. Y ahora, mientras cierro esta historia que ha sido tanto dolor como liberación contar, quiero agradecerte por escuchar. Por darme tu tiempo. Por permitirme compartir esta parte de mí que durante tantos años mantuve escondida por vergüenza. No hay vergüenza en mi historia. Solo humanidad. La misma humanidad que todos compartimos. La capacidad infinita de amar y ser lastimados y amar nuevamente. De fallar y levantarnos y fallar mejor. De buscar la luz incluso en los lugares más oscuros. Esa es la historia humana real. No los momentos de triunfo fácil. Sino los momentos de lucha donde elegimos seguir adelante de todos modos. Donde elegimos ser buenos de todos modos. Donde elegimos amar de todos modos. Esos son los momentos que realmente nos definen. Y en esos momentos, todos somos más fuertes de lo que creemos. Más capaces de sanar de lo que imaginamos. Más llenos de amor de lo que el mundo nos enseñó a creer. Recuerda eso. Especialmente en los días oscuros. Recuerda que eres más que tu pasado. Más que tus heridas. Más que lo que te hicieron. Eres quien elige ser. Y esa elección es tuya. Siempre tuya. Nadie puede quitártela. Gracias por acompañarme en esta jornada desde el dolor hasta algo parecido a la paz. Desde la humillación pública hasta la dignidad recuperada. Desde el odio hasta el perdón. No fue rápido. No fue fácil. Pero valió la pena cada paso del camino. Y si estás en tu propia jornada similar, quiero que sepas, tú también llegarás. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero eventualmente, si sigues caminando, si sigues intentando, si sigues abriendo tu corazón aunque te hayan lastimado, llegarás a un lugar donde puedas respirar nuevamente. Donde el peso no sea tan pesado. Donde puedas mirar hacia atrás sin que duela tanto. Donde puedas mirar hacia adelante con algo parecido a esperanza. Ese lugar existe. Te lo prometo. Porque yo estoy allí ahora. Y si yo pude llegar después de 32 años de cargar con la palabra, bastardo, como una cruz, tú también puedes. Confía en el proceso. Confía en ti mismo. Y recuerda, el amor persiste. Incluso cuando todo lo demás falla. El amor persiste. Y ese amor obstinado que se niega a morir incluso frente a la peor traición y abandono, es lo que eventualmente nos salva. No nos salva de manera perfecta. No borra el dolor. Pero nos da la fuerza para seguir adelante. Y a veces, seguir adelante es todo lo que necesitamos hacer. Un paso. Luego otro. Luego otro. Hasta que un día te das vuelta y te das cuenta de que has caminado un largo camino desde donde comenzaste. Y que aunque el viaje fue difícil, te convirtió en quien eres. Y quien eres es suficiente. Siempre has sido suficiente. Solo necesitabas tiempo para creerlo. Si disfrutaste esta historia de redención, humillación transformada en dignidad y el poder sanador del perdón, te invitamos a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí encontrarás relatos nuevos cada día que te conmoverán, te harán reflexionar y te recordarán que no estás solo en tus luchas. Somos una comunidad de personas que creen en el poder de las historias para sanar, conectar y transformar. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, recuerda, tu historia importa. Tú importas. Y siempre hay esperanza de un mañana mejor.